Bueno, ahora vamos a ver el trastorno esquizotípico de la personalidad. Recuerden, clúster A, tenemos paranoide, esquizoide y esquizotípico. El esquizotípico, su frase, digamos que lo enmarca, es: los demás tienen intenciones mágicas especiales, ¿no? Vamos a ver sus criterios. El esquizotípico, déjenme quitarme un poquito. El esquizotípico tiene un patrón general de déficit social, igual que los otros dos. Por eso se parecen entre estos tres. Tienen un problema de déficit social y de relaciones interpersonales asociados a un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones interpersonales, igual que los otros. Pero este tiene distorsiones cognitivas o de la percepción. ¿Se acuerdan que ya revisamos lo que es la percepción? Y algunas excentricidades, o sea, es un cuate excéntrico, ajá, excéntrico, sí, en su comportamiento. Y entonces encontramos 5 o más de los siguientes 9. El paciente presenta ideas de referencia. ¿Se acuerdan que ya hablamos de lo que son las ideas de referencia? Ojo, no es que esté delirante, igual que el paranoide o que el esquizoide, no son ideas psicóticas, sino que son ideas de pensamiento de referencia propias de su personalidad. ¿Se acuerdan que les comentaba así como que se me hace que esas personas están cuchicheando de mí? O personas así como, es que esa persona me lanzó su mala vibra o me hizo mal de ojo, ¿no? O sea, la otra persona ni le importa ni hace nada, pero dice, es que no, la forma como me vio seguramente fue porque me quiso hacer mal de ojo, ¿no? Ese tipo de ideas de referencias son de este pacientito. Tienen creencias raras, pensamientos mágicos que influyen en su comportamiento y que no es consistente con una cultura. Es decir, hay algunas comunidades aquí en Michoacán donde es normal hacer brujería y hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y que no por eso tienen un trastorno esquizotípico de la personalidad o que no es que sean empujados por la cultura, porque alguien decía, bueno, pues, por ejemplo, la religión, ¿no? Creer que vino una paloma y eh, era el Espíritu Santo y entonces embarazó a la Virgen y que no hubo perforación del himen y que así nació Jesús, pues eso suena como ideas muy delirantes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, son propias de una cultura, son dogmas de un sistema de religión y entonces, pues bueno, no lo podemos considerar psicótico, ¿ok? O decir, ay, Dios mío, ayúdame a pasar el examen, pues no puedes decir, ay, o sea, estás psicótico, porque pues, ¿cómo va a venir Dios a contestarte el examen, no? Pues eso, si lo viéramos así, pues decimos, ay, pues sí es psicosis, pero pues no, es una cuestión cultural y entonces no es una idea rara ni pensamiento mágico de este tipo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, eh, pasar por abajo de una escalera o que el número 7 o abrir un paraguas adentro de la casa, todas esas supersticiones no forman parte de este pensamiento de estos pacientitos. ¿Ok? Sin embargo, estos pacientes, si no es parte de su cultura, si no es algo que ellos hayan aprendido socialmente, pues entonces sí podemos decir que forma parte de este pensamiento mágico. Eh, por ejemplo, bueno, ahorita les doy ejemplos ya que termina esta parte, pero usualmente ellos hablan de la clarividencia, de la telepatía, de ese sexto sentido o feeling, ¿no? Etcétera, etcétera. Suelen tener fantasías o preocupaciones extrañas, ¿ok? Estos pacientitos suelen tener experiencias perceptivas inhabituales. Acuérdense de lo que es la percepción, ¿no? Como por ejemplo ilusiones corporales, estas personas que dicen, no, es que yo te puedo ver el aura, perdón. Entonces te veo y veo, tenía un paciente que me decía, doctora, es que yo nada más de venir y ver su aura, ya me compongo, ¿no? Me hace sentir muy bien ver su aura. Y yo así, ok. O yo puedo leer su pensamiento, puedo saber lo que usted está pensando. Este, o
Por ejemplo, había un pacientito que una vez que hubo un tsunami, llega a mi consultorio y me dice, ay doctora, perdón que venga así, vengo muy cansado, muy agotado. Lo que pasa es que desde que ocurrió lo del tsunami, el mismo agotamiento de la tierra y el sufrimiento de la tierra, pues yo lo absorbí en mi cuerpo y entonces mi cuerpo está mostrando ese agotamiento. Esas son las alteraciones perceptivas inhabituales. Su pensamiento está alterado y acuérdense cómo nosotros podemos observar al pensamiento, pues a través del lenguaje, ¿no? Entonces tienen un lenguaje bastante raro, ¿se acuerdan de la vaguedad del lenguaje, de la circunstancialidad del lenguaje o un lenguaje muy metafórico, ¿no? Así como de estos que dicen, ahora, ¿qué fumaste? ¿No? Pues es algo así. O muy elaborado, ¿no? O muy estereotipado. La suspicacia puede estar presente o cierta ideación paranoide, pues sí, porque como ellos se sienten raros, pueden hablar de la mala vibra, del mal de ojo, de que ya me hicieron brujería, de que me tienen con un hechizo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también las presentan estos pacientitos. Su afecto es inapropiado o está restringido. Ya saben lo que es el afecto, la expresión de la emoción. Y el comportamiento puede ser raro y su apariencia también, ¿no? Se ven muy excéntricos, muy peculiares, como por ejemplo, ¿se acuerdan de Salvador Dalí? Este del bigote grande, grande y hablaba muy rimbombante y se comportaba de manera muy extraña. Bueno, él tenía rasgos esquizotípicos. ¿Mm? La falta de amigos íntimos o la desconfianza por parte de familiares de primer grado inclusive también es común. Y si se fijan, esto lo comparte con los otros dos del clúster A. La ansiedad social pues también está presente, es excesiva y no disminuye con la familiarización porque pues siempre tiende a asociar sus temores paranoides con los juicios negativos que los demás pudieran tener sobre él, ¿no? Entonces, si se fijan, pues estos pacientitos, por eso les digo, este clúster son los raros, son los extravagantes, los extraños del DCM. Vamos a ver cómo nos lo comenta aquí este amigo. El trastorno esquizotípico de la personalidad. Es un trastorno mental que se caracteriza por una grave ansiedad social. En otras palabras, la persona que lo padece siente incomodidad, miedo y presión al estar con otras personas. También se caracteriza por paranoia y creencias no convencionales. Estas personas sienten incomodidad extrema al tener relaciones estrechas con otras personas, porque piensan que sus semejantes albergan pensamientos negativos hacia ellas. Gestos peculiares en el habla y modos extraños en el vestir también son síntomas de este trastorno. Las personas con este trastorno pueden reaccionar extrañamente en las conversaciones, no responder o hablar con ellas mismas. Las personas con el trastorno esquizotípico de la personalidad tienen una vida a la deriva, una vida sin rumbo, y llevan una vida ociosa e improductiva. También las personas con este trastorno tienen gran interés en temas paranormales, creencias supersticiosas, ocultistas, etc. Dentro de todos los trastornos de la personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad es considerado por muchos como el más discapacitante, debido a los síntomas que causan como tener ansiedad social, creencias extrañas y tener una vida improductiva como un vagabundo. Algunos manuales clasifican a este trastorno como un trastorno de la personalidad. Otros lo asocian con la esquizofrenia. Las características de este trastorno son 1. Ideas de referencia. En otras palabras, es la noción de que todo lo que se percibe en el mundo se relaciona con el destino de uno mismo. Darle mucha importancia a eventos inusuales o meras coincidencias pensando que tienen una gran importancia personal. 2. Creencias poco convencionales o pensamiento mágico. Ejemplos: supersticiones, creer en la clarividencia, telepatía, sexto sentido, fantasías o preocupaciones extrañas. 3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. 4. Pensamiento y lenguaje raros. 5. Suspicacia o ideación paranoide. 6.
afectividad inapropiada o restringida. 7. Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares. 8. Falta de amigos íntimos y desconfianza hacia las personas. 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización. Causas. El trastorno esquizotípico de la personalidad tiene una gran conexión genética con la esquizofrenia. Los índices de trastorno esquizotípico de la personalidad son mucho más altos en los familiares de las personas con esquizofrenia que en los familiares con otras enfermedades mentales. Por otro lado, también está relacionado con los trastornos del estado de ánimo y la depresión. La negligencia o abuso, trauma o disfunción familiar durante la infancia pueden aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno esquizotípico de la personalidad. Es muy común entre las personas sin hogar. Tratamiento. Para pacientes con ideas extrañas y comportamientos aberrantes como la esquizofrenia, se utilizan comúnmente los mismos medicamentos que se utilizan para la esquizofrenia. Para los pacientes esquizotípicos con rasgos obsesivos compulsivos en sus creencias y comportamientos, se utilizan comúnmente medicamentos para estos rasgos. De igual forma, para pacientes con rasgos antisociales serán otras pastillas. Hablando de terapias, el trastorno esquizotípico es uno de los trastornos de la personalidad más fáciles de identificar, pero uno de los más difíciles de tratar con psicoterapias, debido a que los psicoterapeutas tendrán dificultades con la ansiedad social del. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Vamos a ver algunos pacientitos que tienen algunos rasgos esquizotípicos de la personalidad o quizá trastorno, ¿ok? No podremos decirlo nada más con un simple video, pero al menos sí podemos ver los rasgos, ¿ok? Vamos a ver este primero. Hoy presentamos Hola, soy los Aida platillos Valencia y voladores. estoy Nos habla el Antonio. Tan solo he hecho mirar para arriba, simplemente por el hecho de mirar, o porque en ese momento yo no iba pensando en nada de nada, pero miré para arriba, me hicieron que mirara para arriba y vi esa nave. Entonces cuando yo vi esa nave, ese punto que se movía se apagó. Se fue apagando poco a poco hasta desaparecer. Eso no creo que ningún avión hoy aquí en el mundo lo haga. Y si es acaso el avión ese que dicen que es el invisible, ese ni lleva luces ni nada, me parece a mí. Pues el invisible pues no se ve siquiera. Bueno, pero es que lo bonito está que de que lo veas aquí de golpe porrazo haga así y te haga una X o te haga una cruz en el cielo. No solamente que vaya en línea recta, porque a mí me ha pasado en Morón de Frontera de decirle al padre que me haga una cruz en el cielo y entonces he visto salir una nave por aquí y salió otra y hacerme la cruz perfectamente en el cielo. O hacerme la forma del triángulo en el cielo. El otro día, la visión, tú tuviste una visión aquí, sí, que es parte con el tercer secreto de Fátima. O sea, todo el mundo tuvieron visiones, pero en particular él, lo que él dijo era ya sobre lo que viene. A ver, explica lo que dijo. Bueno, la visión que yo tuve, de las pocas que tengo, pero la que tuve fue demasiado, que yo me quedé maravillado, porque es que resulta que cuando yo abrí los ojos, o sea, ya al final, a ver si me explico porque estoy más nervioso, un flaco. Tranquilo, Y entonces explica cómo se hace. Yo me senté aquí, aspiré 7 veces hacia afuera, la voz mía cambió, entonces ellos me miran a mí. En ese momento que me miran, no ve esta cara, porque esta cara yo siento dentro de mi cuerpo, dentro de la cara, como si algo se va transformando en ella, que me va cambiando. O sea, como un hormigueo que me coge toda la cara completamente. Y en ese momento que me miran, no me ven a mí. Pueden ver a Jesús en mi rostro, en mi cuerpo, pueden ver la figura iluminada, pueden ver muchas cosas o lo que él vio. ¿Podemos hablar con Micael? Sí. Bendito seas todo, en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María. Vamos a ver, estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que desean? Vamos a ver, estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que desean? Micael, ¿cómo te puede cambiar tanto la voz? De Micael Bueno, a Carlos Jesús. La voz cambia, porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica. El espíritu de Carlos Jesús fue elevado arriba a los cielos y el Padre Eterno hizo un cambio. ¿Cuál fue este cambio? El cambio fue
Que el Espíritu de Cristo entró a habitar en este cuerpo que usted le ve. ¿Son una sola persona, Micael y Carlos Jesús? No, igual que este, como he dicho. ¿Carlos Jesús y Micael forman un solo ser, una sola persona? ¿O hay diferencias entre uno y otro? Hay diferencia, ya que yo estoy en el Espíritu y Carlos Jesús está en los cielos. Claro, entonces... Ok, vamos a dejar ahí. Tenemos otro ejemplo acá de otro tipo de persona con personalidad esquizotípica. Feliz de compartir todos estos espacios contigo. Bienvenidos. Me encanta, me fascina hacer estos programas desde estos espacios maravillosos, desde estos escenarios que me llevan a mí energéticamente a conectar hartísimo. Hoy voy a hablar de cómo reconocer la energía, cómo leer la energía de las personas. ¿Qué es eso? Es entrar en sincronía con la energía de esa otra persona para que aprendamos a identificar si la persona o la energía de esa persona es tóxica o es saludable para nosotros. Lo más importante para aprender a hacer una lectura de energía es cómo te hace sentir esa persona, cómo te hace sentir cuando habla contigo, cuando está contigo, cuando comparten el... Ok, entonces se fijan, estas personas, además de esquizotípicas, quizá tienen algunos rasguitos también medios histriónicos, ¿no? Este es otro caso. Este es el lugar, mi gente. Entra para acá. No. Yo monto un misterio y el misterio le habla a través de la carta. Entiendo. Entonces usted brega con cartas. Hay diferentes tipos de personas y diferentes cosas que hacen, porque yo he ido a otros y no tienen carta ni nada. O sea, solo se basan en su pensamiento y que se le monta un santo, una cosa, y que hablan. Lo de usted por carta. No, el misterio que yo monto trabaja por carta. Lo que la carta le diga, eso le dice a la persona. Entiendo, y déjeme decirle algo. Aquí venía una persona que se ha revolteado porque le dice a usted, coño, tú no me dijiste la verdad, que tú y que aquello, no una persona que usted tenía un conveniente con ella. No, gracias a Dios que no. En 30 y pico de años que tengo trabajo. A través de la fe usted ve muchas cosas, déjeme decirle algo. Pero al final usted cree en Dios. Claro, sin él no puedo trabajar, es con él que trabajo. Lo primero que yo hago es, Señor, contigo voy. Déjeme decirle algo, ¿qué es esto aquí? ¿Qué es eso que yo estoy viendo aquí? Eso es un tino donde es de ese santo le dicen San Rafael, Tinyo Alahue. Sí. Te llama a San Rafael y se le dice Tinyo Alahue. Entonces ese tino es donde se le echa el dinero, donde se le echan las piedras, donde se echan los caracoles, porque eso es del agua. Ok, entiendo. Entonces, se fijan, son personas que se perciben como con ciertas habilidades mágicas para poder actuar en su día a día. Como decía el video del chavo, aquí habría que revisar qué tan bien adaptados están a la vida y que entonces podríamos llamar que son rasgos, o qué tan desadaptativo es y qué tanto les está generando malestar en su cotidianidad el tener estos rasgos esquizotípicos. ¿Okay? Bueno, entonces con eso terminamos clúster A. En el siguiente empezamos a ver el clúster B.